Mi gente, como ya es costumbre, aquí vamos con otro video más de lo que son las novedades. Para quien es nuevo en este canal, las novedades son videos de actualizaciones de las cosas que van saliendo, un primer análisis de las cosas que van colocando por primera vez en AliExpress, para tener una idea. Son simplemente opiniones, pues ya tengo un poquito de experiencia en lo que son máquinas y les puedo dar mi opinión para saber si una máquina pues vale la pena o no, simplemente teniendo un primer vistazo, digamos. Normalmente esto se hace cada mes. Como ya pasó un mes y algo y han salido unas cositas por ahí interesantes, pues yo creo que es hora de traerles este video, ¿no? Como ya vieron en la imagen de portada, siempre coloco ahí las cosas que van saliendo, pero vamos a analizarla un poco. Vamos a comenzar por la marca BRD. Ya saben que normalmente yo les traigo la computadora para que vean mejor, ¿no? Para que puedan ver una imagen más completa, pero en este caso les voy a traer el celular, pues la computadora la tengo ahí, está completamente descargada. Así que van a tener dos planos para ver. Me van a ver a mí hablando aquí y el registro de la pantalla del teléfono, que lo van a ver aquí al lado. La primera que vamos a ver es esta máquina, que esta es la BRD 619. ¿Por qué traigo esta máquina aquí? Es una máquina interesante con un motor con escobillas, no es motor sin escobillas, en este caso de 7500 RPM. Tengo un poquito de curiosidad en este clipper, ya que tiene una ergonomía exactamente igual, mi gente, lo que fueron las máquinas de motor vectorial, lo que fueron estas máquinas de aquí, que aquí la tengo justamente por eso, porque quiero hacerles ver que es exactamente el mismo cuerpo y también por lo que se ve, pues obviamente la misma ergonomía. La base de carga también es un poco parecido, pero no sé, es como que en este cuerpo le pusieron una máquina, un motor rotativo. Es muy interesante, la verdad. Vean que opcional te da esta cuchilla que está aquí como opción extra, ¿no? Si la quieres elegir por un dinero extra. Pero lo interesante, mi gente, es que es el precio. Vean, si yo selecciono la máquina con caja normal, está costando 28 euros. Si la coloco sin caja, está a 25. Si la coloco sin caja, pero con la cuchilla extra, está a 34. Que digamos no está mal, porque la cuchilla te vendría costando 10 euros más, que te dan la interna y la externa. En este caso, si colocamos la cuchilla más la caja, sale 37, que no es un mal precio. Pero si no te interesa la cuchilla extra que trae, pues la máquina con una caja genérica te está costando 25 euros, ¿no? Que ya, a ver, siempre es recomendable comprarla con la caja, ¿no? Pero en este caso te dan una caja genérica, es simplemente para que no tengas la caja original. Te lo puedes ahorrar porque de todas maneras viene bien protegida la máquina. Pero en este caso tampoco no es que es tanto, pues sí te convendría comprarla con la caja. Lo que cambia son 3 dólares, 3 euros. Y pues mejor comprarla con la caja original. De todas maneras, mi gente, vamos a ver que les quería enseñar unas cosas. Aquí en esta imagen es que en la parte de abajo es exactamente igual a lo que es esta clipper de motor vectorial. Y eso quiere decir que es de metal. Por algo tenemos entonces buenos materiales, ¿no? Buenos materiales, la palanca no está mal, no de las mejores, no está mal. Y vean la cuchilla que trae. Por eso es que está la opción de que te venga también con la otra cuchilla. Aquí está la cuchilla interna que se puede ver ahí. Yo creo que es una máquina que vale la pena mucho por lo que es su precio. Hay tres colores para elegir. Vean este, el amarillo y el color de acá. La verdad que es muy buena opción. Los peines no son el gran qué, pero de todas maneras aquí vamos directamente por la máquina, mi gente. No supera los 40 dólares, no supera ni siquiera los 30 dólares si te compras solo la máquina, pues digamos que es un buen negocio. Aquí sí que vale la pena mucho traer esta máquina y creo que la voy a traer al canal. Vamos a ver. La siguiente, siempre de la BRD, que esta máquina ya la hemos visto en el canal, es el modelo 2035. ¿Por qué digo que la hemos visto? Porque la hemos visto en esta marca y en este modelo. Esta que ven aquí es la Kemei y se llama, mi gente, exactamente igual. Modelo 2035, el mismo modelo que la BRD que está aquí. Pues seguramente el proyecto es que se llama así, 2035. Es una máquina que tiene un parecido muchísimo a lo que era una Ergo de la gama de la StarCraft. Es un poco más o menos recta, motor magnético, bastante fuerte y no estaba tan ruidosa. Tengo tiempo que no la uso, mi gente. Es que escuchen. Con un turbo. Allá estaba el turbo. Ese es el turbo. La verdad que me gustó por el precio que tenía. Me gustó mucho. Los clics también estaban bien. Ok, los materiales no eran el gran qué, pero de todas maneras, mi gente, por el precio pues no se puede pedir mucho. Recomendable también con base de carga, como ven ahí en la imagen, que trae la cuchilla también muy pero muy fina, en lo que trae la BGR 001, y esta también la trae. Vean, ahí está la base de carga y ahí está la cuchilla.
Mi gente, les dejo el link, sea de esta Kemei que de esta nueva BRD, que simplemente yo creo que lo que cambia es el color y nada más, la marca encima. En roja se ve bonita, pero este color ya estaba pues muy bonito también. Muy bonita máquina, por cierto, mi gente, recomendable. Tenemos esta máquina, mi gente, de 9000 RPM con una forma más o menos de lo que sería una Lense Pro, la Clipper blanca, esa de motor sin escobilla, muy buena. En este caso dice BRD Click, pero ya sabemos que es un proyecto de la marca Kikido, como se puede ver ahí. Yo ya he tenido esta marca aquí en el canal, Kikido, un combo traje una vez que era muy bueno, los materiales buenísimos. No eran máquinas tan potentes que digamos, pero los materiales sí eran muy buenos. En este caso, mi gente, tenemos ya 9000 RPM y yo creo que pues esto no va a defraudar porque como quiera son buenos fabricantes ellos también. Peines magnéticos, ¿qué precio tenía? $45, 45 euros, yo pienso que no está mal. 41 con una caja genérica y vean que te trae un par de repuestos también. 6, 8 peines magnéticos. No me parece nada mal, mi gente. Tiene una cuchilla azul interna o es una luz que le colocan. Vean que aquí se ve una cuchilla azul, pero acá simplemente se ve como que fuera una luz. No lo sé si será azul, la verdad que no logro entender bien de estas imágenes. Vean que en cada esta se ve la cuchilla azul, pero luego de que le ponen una línea ahí editando la foto. 9000 RPM, lo único que veo que no tiene es base de carga. Máquina prometedora, en este caso no hay video, vamos a ver. Ahora pasamos a esta máquina de Kemei, que yo sé que algunos vinieron exactamente viendo a esta máquina en la imagen de portada. Pues es que tenemos aquí la famosa, creo que 1911, que es la máquina de motor sin escobillas, con ese motor externo, motor que no sé cómo se llama, no tiene el nombre aquí, pero bueno, que es igual a lo que sería la BGR 880C, el Clipper, ¿no? C de Clipper. En este caso, mi gente, tengo que decirles algo que no sé cuánto podría ser igual, no sé qué tendría de igualdad respecto a la 880 de BGR, porque he visto también que Kodos es el fabricante, o iPro, no sé quién es el fabricante de este modelo de motor nuevo que ha salido, así que no sé si sería exactamente el mismo modelo. Saben que Kemei a veces como que se ahorra un poquito en los materiales. Lo que sí noto aquí, mi gente, es que estos peines parece que fueran los mismos que trajeron en las máquinas de motor vectorial, y si es así, tenemos una compatibilidad pues muy buena con el resto de cuchillas igual. Recuerden que en el video de Curly que trajo él la 880C de la BGR, los peines eran diferentes porque no eran compatibles con el resto de cuchillas, la máquina, ¿no? En este caso, pues vean, peines WAL, peines referencia WAL, quiere decir que podemos cambiar la cuchilla. Eso es lo que parece. Y vean que trae una cuchilla completamente plana, como la que acabamos de ver no hace mucho. Y aquí ya podemos hacer una modificación, no sería completamente compatible, ¿no? Porque en el video de Curly él dijo que la compatibilidad con las cuchillas, pues, estaba un poco limitada. Y aquí dice motor externo, motor sin escobillas de 7000 a 7500, que en realidad yo creo que deberían simplemente ponerle una velocidad de 7500 y es suficiente. Variación en dos colores. La carga dura 3 horas y media de carga, para usarla 3 horas también. Cargador USB tipo C. Este es el otro color, 213 gramos. Uf, muy ligero, muy ligero. 17 centímetros, pensé que era un poco más corta. 4 centímetros y medio, bueno, eso no importa. Ahí en dos colores, vean que no trae exactamente nada que me te da exactamente la máquina, y pues eso es lo que hay. 54 euros. No está tan barata, pero tampoco es caro respecto a todo lo que va saliendo con este proyecto, ¿no? Puede ser que el precio esté bien, puede ser que también lo traigamos al canal. Ahora pasemos a esta máquina que ven que es el modelo 1667. Tiene un parecido también a una máquina. Las tenía aquí ya separadas todas para decirles, ¿no? Tiene un parecido a lo que fue la mítica 2286, 2296 de la Kemei. Tiene un parecido a esta máquina y también pues con 9000 RPM. Limitación que trae la base de carga, que no la tiene lamentablemente, pero digamos que es una máquina ya con un motor bastante fuerte. No hay mucha información sobre qué cuchillas trae, sobre si la palanca tiene clic. No veo mucha información en cuanto a imágenes, ¿no? Porque aquí sí dice: tiene una cuchilla regulable en 5 niveles, 9000 RPM. ¿Qué más? Dice motor Maglec. Creo que es el motor de levitación magnética, que es un motor magnético. Pues en este cuerpo se me hace extraño un motor
magnético, ¿no? No lo sé, tendremos que ver un video, pero ahora tiene sentido ya que tiene 9000 RPM, puede ser sí un motor magnético. 3 horas de carga para 120 minutos de uso, es decir, 2 horas. Material del producto, ABS, plástico, 5 watts de potencia. Y pues mi gente, esto ya simplemente sería otra opción, entonces sería solo la ergonomía de la 2296 en este caso, ¿no? Pero quitándole la base de carga. Puede ser bueno o no, mi gente, aquí pues no puedo decirles mucho simplemente de una imagen. Así que sigamos a la próxima. Tenemos esta máquina que se ve pues bastante grande y ahora les digo por qué se ve grande. Es otra máquina de motor que parece de motor vectorial. Sí, aquí inclusive está escrito motor vectorial. 9000 RPM, trae un desarmador, trae los peines del motor vectorial. Sí, estos peines son los que trajeron esta Kemeina de motor vectorial. 2 carcasas de recambio y base de carga importante. Y este es el modelo 1920. También está el modelo 1921, que es el trimmer que están viendo aquí. Vean que aquí se ve el motor, ahí se ve. Y aquí hay un video, vamos a ver, esperemos que no tenga música. Si tiene música, creo que lo quitaré. Vamos a escuchar. Ok, es un motor vectorial. Vamos a ver el video del inicio. Esperemos que no tenga música. Si tiene música, esperemos un momento. Vean cómo se ve el trimmer, bastante grande. Se escucha bastante potente, se escucha bastante con mucha fuerza. Ahí están las dos carcasas que trae de recambio. No está mal, mi gente, no está nada mal. Por el precio, si sería un motor vectorial con base de carga y todo el resto, pues digamos que está conveniente. El clipper 57 y el trimmer 51 con caja. Aquí no hay caja genérica ni funda que te den, son en sus cajas propias. Así que 100 euros las dos, digamos que lo único que vi un poco, pues que no me gustó mucho, que ya, por ejemplo, el trimmer se ve un poco grande. Ok, que ahora vamos a ver el video del clipper, pero sin volumen, como les digo, por el copyright, ¿no? Que me perjudica a mis videos. Vean cómo se ve el clipper, ¿no? El trimmer se ve un poco grande y es que a veces las cosas se ven un poco grandes en las manos de los chinos, no sé por qué. Pero bueno, vamos a ver el video que está aquí. Ok, ahí se puede ver, se ven los materiales buenos. Sí, se ve un poquito larguito. Parece que tuviera la parte inferior metal, sí es metal la parte inferior. Es otra opción, mi gente, esto es otra opción de las máquinas de motor vectorial. Muy interesante, la verdad que está muy interesante. Mi gente, tenemos el kit de las máquinas de motor vectorial de Kemei y es que el precio me parece un poco, pues, como que está muy alzado, ¿no? 240 euros. En este caso está costando, digamos, 80 euros cada cosa. Esto ya tendría que verlo cada quien, ¿no? Porque, por ejemplo, la afeitadora solita ahora se encuentra a 57 euros. ¿Qué cambia? Creo que nada, solo el color, porque inclusive la de color negro aquí, pues, por lo que veo, no trae base de carga la afeitadora y eso es un punto de tener en cuenta, porque las otras afeitadoras que traen BGR y WMAR sí tienen base de carga, ¿no? La afeitadora. También está este modelo, mi gente, que es el clipper y el trimmer de lo que fue esto que les voy a enseñar ahora, de lo que fue este trimmer que ven aquí, ¿ok? Vean que ahí está hasta la afeitadora y tiene escrito UV o UV, B pequeña, para que se haga una autolimpieza mientras está cerrada, mientras tiene colocada la tapa, la afeitadora. Bueno, mi gente, muy bueno eso. La verdad que esto, digamos que está un poco más, se puede llamar barato. Vamos a ver si es así. El kit 142, el kit de las tres cosas, pues no sé si resultaría conveniente para alguien. De todas maneras, eso es lo que hay. O sea, el trimmer me encantó mucho. El trimmer, ustedes saben que vieron que yo lo recomendé mucho porque los materiales son completamente buenos. Aquí les voy a dejar el link del kit completo que de las cosas por separado, ¿no? El clipper o el trimmer. Lo único del clipper que no sé, no me llamará mucho la atención es que se quita el cabezal completo de la cuchilla y en un cuerpo de metal como que
no me llama la atención mucho eso de que se pueda gastar la parte de plástico donde hace la conexión para quitar el cabezal. Solo eso. Vean esto interesante, mi gente, y es que esta máquina se parece mucho, tiene una ergonomía muchísimo igual a lo que es una MRD Smart Brain. El cuerpo ese que es de plástico, no la que sería como la Saber 2.0, sino la versión un poco que es como que fuera un poquito más barata, ¿no? Y han sacado esta máquina, mi gente, que la verdad me causa mucha risa e impresión porque, no sé, escuchemos el sonido y juzguen ustedes mismos, que también si encuentro les dejaré el sonido de la BRD, de la MRD Smart Brain. Vean la cuchilla que trae, no está nada mal. Y el trimmer, véanlo como se ve ahí, todas las cosas con su base de carga. Ok, escuchen el sonido. Y el cuerpo también, como se ve. Tiene doble entrada abajo, USB y cargador normal. El trimmer, el sonido no lo sé. $8.800 RPM y 10.000 RPM. Ok, el clipper y el trimmer tienen 8.800 y la afeitadora 10.000. Esta sí se siente bastante fuerte. Vamos a ver una cosa, que el motor no es motor sin escobillas, y ahí está la diferencia. Están los modelos, mi gente, es que es exactamente igual a esta máquina que les estoy hablando. La cuchilla interna, vean lo interesante, que cuchilla interna han colocado aquí. Es esta que se parece a la Fan Deco de la Yukai. Está colocada ahí, mi gente. En realidad está interesante. Está interesante. Escuchemos el ruido que les digo yo. Vean los peines que trae. Bueno, los peines no es que me agradan mucho. Escuchemos el ruido de lo que es la MRD. Aquí está la MRD, escuchen. Esta es la que les decía yo. Juzguen ustedes por el sonido. Este es un motor sin escobillas, está escrito aquí, especificado así. Doble entrada también. La base de carga sí es diferente, parece. ¿Qué opinan ustedes, mi gente? El color blanco está muy bonita. 149. Sí, 149. La he encontrado hasta 130 por ahí a veces. Muy buena, y los peines también son muy buenos aquí. Es buena opción también esta. Si la encuentro un poco más barata que esta, les dejo el link ahí abajo. Escrito MRD Smart Brain. Miren lo que me aparece aquí diciendo, lo sentimos mucho. Este producto no está actualmente disponible en tu localidad. Muchas personas me han comentado eso últimamente. No sé qué pasa con BGR, que no va a vender, creo, su marca ya en AliExpress. Si has llegado hasta esta parte del video, que por lo que veo está un poquito avanzado el video, va a salir un poquito largo. Si tú llegaste hasta esta parte, dime si tú logras encontrar los productos BGR en AliExpress, porque a mí se me desapareció completamente todo y la marca me ha dicho pues que no van a vender allá, sino que van a vender en cada país. Y esto pues ya no sé qué decirles, mi gente, ahí sí que no lo sé. Yo estaba haciéndole revisados de las cosas BGR, las conseguía acá mismo, ¿no? Acá en Italia. Y ahorita que no están acá en AliExpress, pues no sé qué decirles. No sé ahora sí a dónde la podrán conseguir. Y que quería enseñárselas porque ya que había salido esta BGR, ¿no? Que inclusive yo le coloqué un post. Ya que había salido disponible, ya estaban las tres, la Kemei, la WMAR, las tres cosas de motor vectorial, ¿no? De la afeitadora. Y entonces yo quería decirles, pues, cuál conviene, ¿no? Ya que son tres. En este caso yo creo que la conveniente es la WMAR. Los precios están completamente iguales. No, la Kemei parece que estaba un poquito más barata. Pero es que esta de aquí te trae la base de carga, y yo creo que por el cargador y las cositas que te ofrece WMAR y también que te ofrecía, en este caso, BGR, creo que estaba un poquito mejor, sea WMAR que BGR. Pero ya que BGR no se encuentra disponible ahí, al menos para mí, la que recomiendo es la WMAR. Así de sencillo, mi gente. Para los que me preguntaron por esta máquina que ven aquí, que es la Mini Candy, que es la que tengo aquí, que la venden aquí, ya está disponible en AliExpress. Y lo digo porque no estaba. Alguien me preguntó por ahí sobre estas cuchillas que decían que no está disponible. Pues vean que sí está disponible, mi gente,
pero comprando el combo sale 163. Son muy buenas máquinas, son muy buenas cosas, pues esto ya depende de ustedes si se la comprarían por ese precio. Les voy a decir algo, yo les voy a dejar el link de todas maneras, pero yo estoy encantado con el trimmer, con este combito mejor dicho. Ahí como lo ven, que de todas maneras está a 120 euros, que no es mal, ¿eh? Vean, con una caja genérica. Este combo, mi gente, créanme que ese es el trimmer que yo más uso. Por comodidad, por filo de la cuchilla, pero es muy bueno, es muy bueno. En cuanto se calienta un poco el trimmer, pero esto ya depende de la temperatura que hay, ¿no? Ahorita que ya acá es invierno, no tengo ese problema absolutamente para nada. Marca muy bien y quita el peso como si nada. Pero yo lo uso exactamente para marcar. Mi gente, es una locura ese pequeño trimmer. Y el clipper también. El clipper trabaja muy bien, mi gente. Es un buen combo que vale la pena, se los digo yo. Y les estoy diciendo que me gusta más ese que el nuevo combo que ven aquí. Este, por ejemplo, que es un poco más caro. O que el color rosa. Pero son cosas buenas. Son cosas de materiales, aunque son plásticos, son muy buenos. Pero yo creo que más asequible es este aquí de 120 euros. Y la verdad que está muy bueno, mi gente. Me encantó este combito de color amarillo. Mi gente, justamente que había acabado de nombrarle las novedades que habían salido, se descargaron las luces y en este caso tengo que coger otra opción para poder acabar el video, para despedirme de ustedes y decirles que nos vemos en otro video. Es muy importante el like, ya saben, y su comentario dejándome saber qué es lo que piensan. Aquí les dejo al lado otro video para que puedan seguir disfrutando de los videos del canal. Y como siempre, nos vemos en otro video.